Entonces, esta charla está enfocada específicamente al tema del parametricismo. Ustedes dentro de la asignatura ya han tenido la oportunidad de abordar el diseño paramétrico. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación. Tengo entendido que ustedes son todos estudiantes de arquitectura. Y como estudiantes de arquitectura, es necesario que hagan esta diferenciación. Una cosa es el diseño paramétrico y otra cosa es el parametricismo. Parametricismo es un estilo de época, es un estilo arquitectónico. Es un equivalente al estilo moderno, o podríamos hablar del gótico, por ejemplo, o al románico, o a la arquitectura del Renacimiento, por ejemplo. Es decir, es un movimiento de la arquitectura, es un estilo de la arquitectura que está llevado o que busca resolver las demandas de la sociedad contemporánea. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese estilo de la arquitectura que es el parametricismo. Por un lado, entonces tenemos el diseño paramétrico, que básicamente es el conjunto de herramientas, de metodologías, de procesos que nos permiten desarrollar un proyecto, y el parametricismo es el estilo de arquitectura que hace uso del diseño paramétrico para el desarrollo de todos sus proyectos. Antes de empezar la lectura, quisiera comenzar generando esta pregunta. Aquí tenemos tres obras de arquitectura bastante importantes. A la izquierda tenemos primero la Catedral de Notre Dame en París. Luego tenemos al centro la Catedral de la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Y a la derecha encontramos el edificio Seagram de Mies van der Rohe. Entonces, en la parte superior de la diapositiva ustedes pueden ver la fecha de construcción de esas diferentes edificaciones. Y aquí es donde yo hago una primera pregunta siempre a mis estudiantes, y es, de estos tres obras de arquitectura, ¿cuál consideran que es la obra de arquitectura más avanzada, más desarrollada en términos metodológicos, digamos, y de desarrollo o más cercana a la arquitectura de vanguardia? Entonces, al final de la charla, pues espero que tengamos una respuesta mucho más clara, o podamos volver sobre esta fotografía y hacer la reflexión y ver de estos tres ejemplos, independientemente de su fecha, cuál es el tipo de arquitectura más avanzada. ¿Listo? Volvamos al tema del parametricismo. ¿Qué es el parametricismo? Entonces, el parametricismo es un estilo de vanguardia soportado en el uso intensivo del diseño paramétrico. Es el tema del diseño paramétrico, pues ustedes ya lo conocen, entonces profundizaré en él, pero un poco más adelante. En lo que me voy a enfocar primero es en el tema del estilo. ¿Qué es un estilo de arquitectura? Y para eso tengo esta diapositiva donde brevemente voy a explicar de qué se trata. Resulta que a lo largo de la historia nosotros tenemos muchísimas manifestaciones de la arquitectura. Y la arquitectura, como un sistema de la sociedad, está llamada a responder precisamente las demandas sociales. Y la arquitectura que es exitosa es aquella arquitectura que es capaz de efectivamente suplir esas necesidades. Entonces, tenemos aquí en esta imagen diferentes momentos de lo que ha sido la historia de la arquitectura. Encontramos a la izquierda la arquitectura grecorromana, y podemos ver que está este templo, y dentro de él tenemos, justo debajo de la imagen del templo encontramos a la imagen de la diosa Atenea. Vemos en este edificio clásico pues los principios de geometría, de simetría, de orden, de ritmo, de escala, toda una serie de valores que están asociados con el pensamiento de la época, y valores que han trascendido hasta la actualidad, y gracias a los cuales nosotros todavía seguimos confiando en la imagen de los edificios que tienen estas características. Por ejemplo, la simetría, el orden, el ritmo, la proporción, son recursos típicamente adoptados por la arquitectura bancaria, por ejemplo, institucional. ¿Por qué? Por el significado que esta arquitectura lleva y que ha sido transmitido a través de los siglos. Entonces, esa arquitectura grecorromana es una manifestación del pensamiento de la época, y en el caso específico de este templo, pues es el espacio donde se da el culto. Luego tenemos el románico, tenemos más adelante el gótico, y aparece la catedral gótica como una manifestación del Jerusalén celestial, es decir,
gracias a los avances tecnológicos que permitió la aparición del arco apuntado, pues es posible entonces construir estos edificios donde la luz penetra al interior de la edificación y aparece entonces esta manifestación arquitectónica como una respuesta al pensamiento del medioevo, ¿sí? Y donde el protagonista entonces es precisamente pues, el culto a Dios. Y así sucesivamente, y vamos viendo cómo a través de la historia se encuentran diferentes momentos históricos muy valiosos. Encontramos luego el Renacimiento, ahí tenemos una pequeña imagen de una sección de la fachada de la Catedral de Florencia, y tenemos una pequeña imagen del David de Miguel Ángel en la parte inferior. Entonces vemos la arquitectura como una manifestación del Renacimiento. Y de hecho es aquí donde aparece la arquitectura como una disciplina autorreferenciada. Como tal aparece en sí la arquitectura y se empieza a teorizar sobre la arquitectura. Antes del Renacimiento no se teorizaba sobre la arquitectura. Es aquí cuando aparece como tal la figura del arquitecto y aparece como tal la literatura y aparece la teoría y por ende aparece la arquitectura como una disciplina diferenciada. Luego ustedes ven, tenemos el barroco, el neoclásico, el modernismo, el art déco, todos estos movimientos que se van desarrollando a lo largo de la historia, respondiendo a las demandas de la sociedad, y eventualmente llegamos a dos periodos bien importantes de la historia. Ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, encontramos aquí el Fordismo y encontramos el Post-Fordismo. ¿Listo? El Fordismo abraza dentro de sí diferentes movimientos de la arquitectura. El más importante de ellos es el estilo moderno. Y el estilo moderno, pues ustedes lo saben, inicia a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX y se desarrolla durante principios del siglo XX. Y como pudieron ver en el documental que les compartí sobre problemas de utopía, pues el movimiento moderno, el estilo moderno sufre una crisis en los años 70 y es esa crisis la que genera un cambio de paradigmas y una crisis que está generada precisamente en los cambios sociales, y aparecen entonces unas nuevas formas de hacer la arquitectura, unos estilos posteriores al estilo moderno, que son los que conocemos como funcionalismo, organicismo, racionalismo, brutalismo, metabolismo, el high-tech. Todas estas manifestaciones o estos estilos de la arquitectura son posteriores al estilo moderno. Sin embargo, pues el más representativo y más importante es el estilo moderno, y ahí tenemos dos obras muy emblemáticas de lo que es el estilo moderno, o mejor, una obra muy emblemática de lo que es el estilo moderno y debajo un equivalente en términos de tecnología. Y podemos ver aquí ya Villa Savoie de Le Corbusier, que ustedes pueden ver, se construyó en el año 1929, y en la parte inferior encontramos el modelo T de Henry Ford. Y es precisamente el nombre Ford lo que le da el nombre a este periodo de la época que conocemos como el Fordismo. En este periodo, al mismo tiempo que se va desarrollando el estilo moderno, ¿listo? Con Le Corbusier y los seguidores del movimiento moderno, al mismo tiempo se van desarrollando los avances tecnológicos que permitieron la construcción del modelo T. Algo que aquí es bien importante y por lo cual siempre muestro las diapositivas es porque a veces nos olvidamos de algo, y es que el estilo moderno es realmente viejo, es realmente han pasado muchas décadas, es decir, es bueno, desde la perspectiva de la charla que estamos, en lo que nos encontramos, es un movimiento obsoleto. Y cuando pongo el modelo T aquí debajo es precisamente para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que cuando se está construyendo la Ville Savoie, resulta que estos vehículos son lo último en tecnología y es lo último en desarrollo tecnológico. Y después se da, pues obviamente, entonces, pues hay toda una serie de paradigmas, de formas de pensar, de ver la sociedad,
que son los que permiten el surgimiento del movimiento moderno. Son los mismos paradigmas que permitieron el surgimiento de la era industrial, de la industrialización, y son los mismos paradigmas que colapsan en los años 70 y obligan la aparición de entonces estos movimientos subsidiarios del movimiento moderno y que se ubican dentro del Fordismo. Entonces, el Fordismo es un periodo, es una época que suscribe a estos movimientos y que está caracterizada básicamente porque hay todo un sistema de producción a nivel global, mundial, que ha sido adoptado a nivel internacional y que básicamente tiene unas condiciones especiales y ese sistema se llama el Fordismo. Pero así como la sociedad cambia, cambian las demandas de la sociedad, cambia la arquitectura, pues de esa misma manera, entonces, la economía y los modelos económicos y las formas de producción van cambiando. Y en los años 70 aparece lo que conocemos como el post-Fordismo. Es decir, la forma de producción, los modelos de producción se transforman y eso afecta a la totalidad de la sociedad. Entonces, hay cambios sociales, hay cambios económicos y por ende la arquitectura tiene que cambiar. Y como respuesta a ese cambio de paradigma aparecen otros estilos subsidiarios como son el postmodernismo y el deconstructivismo, y finalmente aparece hacia el final del espectro el parametricismo, que es donde nos encontramos en la actualidad. Y aquí hacemos nuevamente un paralelo. Mientras aquí vemos una obra de Zaha Hadid como el Centro Heydar Aliyev, y es contemporáneo del iPhone, pues acá vamos a tener a Bill Savoy y es contemporánea del modelo T. Entonces, es bien interesante ver eso. Es decir, lo que se espera es que la arquitectura esté a la par de las demandas sociales y que sea capaz de transformarse y evolucionar, así como lo hace la tecnología. Así como pasamos de los años 1900, de los años 1890, digamos, cuando empieza la revolución industrial, y pasamos del modelo T o los vehículos con estas características, así como se ha pasado de este tipo de vehículo al iPhone, pues uno espera que lo mismo suceda con la arquitectura. Y para eso la arquitectura tiene que abrazar pues, todos los avances que la sociedad está generando en otras dimensiones dentro de sus sistemas funcionales. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva nos está mostrando esto. ¿Y cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Es que entendamos que un estilo de arquitectura o movimiento, ¿sí? Es equivalente al término en el contexto de esta charla, el estilo de la arquitectura es todo un conjunto de principios, de estrategias, de repertorios, de objetivos, de metas que están encaminados a resolver las necesidades de la arquitectura del tiempo en el cual se encuentra. ¿Listo? Y en la actualidad nos encontramos en la época del postfordismo y el movimiento dominante es el parametricismo. Aquí tengo un pequeño video que me gusta pues siempre poner en las presentaciones y y son algunas imágenes de lo que fue París a finales de los años 1800. ¿Por qué lo traigo acá? Porque es que cuando nosotros vemos estas imágenes, pues obviamente vemos una ciudad pues desarrollada, pero noten ustedes los carruajes y el estilo de vida y el avance tecnológico que uno puede suponer en esa época. Y pues resulta que ese avance tecnológico o esa París de 1800 que nosotros acabamos de ver aquí en estas imágenes es precisamente la sociedad que dio origen al movimiento moderno. Es la sociedad que le dio origen a los 5 principios de la arquitectura de Le Corbusier. Es esta sociedad la que encontró en los principios del movimiento moderno, del estilo moderno, una solución o visionó una sociedad con todos sus problemas resueltos en función de lo que sería la arquitectura, siguiendo esos principios del estilo moderno. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos precisamente el movimiento moderno y tenemos a la derecha, pues perdón, tenemos aquí la Bill Savoy a la izquierda y tenemos a la derecha su autor, que es pues Le Corbusier. ¿Listo? Ahora sí, voy a hacer un pequeño comentario y es que esta charla, pues básicamente
ha sido estructurada tratando de mostrar en gran medida el punto de vista de quien es quizá uno de los mayores teóricos en el tema de lo que es el parametricismo, que es Patrick Schumacher. Algunas, en su mayoría, pues son la información que estamos viendo en esta charla muestra su punto de vista. Otros son algunos aportes personales y fruto básicamente del entendimiento o de la observación de muchos fenómenos que se dan y del estudio de todas estas expresiones de la arquitectura a lo largo de su tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos de, siempre me refiero al estilo moderno? ¿Por qué no estoy hablando sobre el deconstructivismo? ¿Por qué no estoy hablando sobre el high-tech? ¿Por qué no estoy hablando sobre, no sé, el brutalismo, por ejemplo? Básicamente porque a la luz de los teóricos del parametricismo, realmente solo ha habido en los últimos, digamos que durante finales del siglo XIX y siglo XX, solo ha habido un movimiento que ha sido realmente exitoso, muy exitoso, que ha tenido posicionamiento global y que ha logrado efectivamente resolver las demandas de su tiempo. Ese movimiento fue el movimiento moderno. ¿Listo? Que colapsó en los años 70, que dejó, digamos que de ser pertinente, está bien, ¿ok? Pero no se discute que funcionó, que fue pertinente, que fue exitoso y que reflejó el espíritu de la época. ¿Cuál era ese espíritu de la época? Pues el espíritu del Fordismo, ¿listo? Y desde esta perspectiva, los otros estilos de la arquitectura que nosotros estamos viendo en esta diapositiva, como funcionalismo, organicismo y los demás, son estilos subsidiarios, es decir, son intentos que se hicieron en la disciplina. ¿Para qué? Para que la arquitectura se adapte y pueda resolver las demandas de una nueva sociedad. Pero no lo logran. No lo logran, simplemente son intentos, son pequeños pasos, son ensayos, son como pruebas de laboratorio, pero no tienen la contundencia del estilo moderno. Pero son importantes, ¿por qué? Porque gracias a ellos se van dando los pequeños pasos y se van subiendo los peldaños para llegar a lo que se considera el parametricismo como ese estilo de arquitectura hegemónico que es capaz de superar al estilo moderno y es capaz de dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad contemporánea post-fordista. ¿Listo? Entonces, es por esa razón que siempre hacemos referencia al movimiento del estilo moderno, porque realmente ese es el que hay que superar. Los otros son estilos subsidiarios, son formas del movimiento moderno que han tenido ciertas matices, especificidades, pero que no logran de alguna manera el posicionamiento y la eficiencia, o mejor, la capacidad de responder a las demandas sociales que tuvo en su momento el movimiento moderno. Entonces, para entender un poco qué es el movimiento moderno y qué es el parametricismo, hay que entender un poco la sociedad y entender un poco dentro del marco teórico y la forma de pensar de aquellos que dieron origen al movimiento moderno y a la forma de pensar de lo que está sucediendo en la actualidad. Y por eso tengo esta diapositiva, porque esta diapositiva nos muestra dos formas de ver el universo totalmente diferentes. ¿Listo? Al lado de la izquierda, en el lado blanco, tenemos el pensamiento mecanicista, ¿listo? Que básicamente el movimiento de la certeza, el mundo mecánico que da origen al movimiento moderno. Y por el otro lado, a la derecha, tenemos entonces la sociedad de la incertidumbre, la sociedad de las redes que se desarrolla dentro de lo que se conoce como el postfordismo. Entonces, a la izquierda tenemos la sociedad del fordismo y tenemos como las bases teóricas y conceptuales de lo que fue ese periodo histórico, y a la derecha tenemos el postfordismo. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? Bueno, tenemos al señor Isaac Newton, quien plantea las leyes del movimiento.
Ustedes vieron el documental sobre las matemáticas del caos, que creo que en algún momento habla sobre Isaac Newton, pero precisamente para informarnos cómo básicamente los principios de Newton en términos de leyes de movimiento no son absolutos y son relativos. Entonces tenemos a la izquierda a Newton con sus leyes del movimiento, la manzana. Tenemos a la izquierda pues el desarrollo de una revolución industrial basada precisamente en las leyes de movimiento de Newton. ¿Qué tenemos? Tenemos en general a John Maynard Keynes, quien es, por ejemplo, un economista, quien ve la economía y los sistemas complejos como la economía como máquinas que pueden ser controladas y es el tipo de economista que sostiene que con fórmulas y con la aplicación de ciertas fórmulas es posible controlar la economía. Entonces, John Maynard Keynes es un ejemplo de la persona de ese tiempo, del pensador de ese tiempo. Entre ellos, sí, efectivamente, Le Corbusier, entre ellos Mies van der Rohe, por ejemplo, personas que pensaban que uno a través de ciertas acciones puede moldear la forma de la sociedad, así como John Maynard Keynes pensaba que se podía manejar la economía, un sistema supremamente complejo, a través de ciertas fórmulas, ¿cierto? Tenemos también aquí el modelo T, lo tenemos aquí en automóvil, aquí a la derecha, también contemporánea de esa época. Tenemos a Charles Darwin, quien hace una propuesta o una aproximación, o mejor, plantea la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural. Sin embargo, el problema, o mejor, lo que nunca supo Darwin es cómo se hacía eso, es decir, él nunca conoció la mecánica que lleva a nivel molecular a la transformación de las especies. Y tenemos aquí también a la izquierda, pues hombre, el medio de comunicación de la época, que era básicamente la radio, y en términos de la explicación socioeconómica, pues una explicación de la que es la sociedad, pues el pensamiento muy fuerte por aquella época, bueno, y hasta nuestros días, de lo que fue Karl Marx, y cómo Karl Marx ve igualmente la sociedad como un sistema claramente estructurado, casi que piramidal, donde existe una subestructura en la parte inferior y una superestructura, donde él establece que hay una clase dominante, una clase dominada, y establece una relación vertical que es muy acorde con la forma de ver el universo en esta época, donde se entiende la sociedad, la naturaleza, donde se entiende los sistemas naturales como máquinas. Y aparece claro entonces un pensamiento top-down. Entonces, creo que esto ya lo debieron haber abordado con su profesor en aquel momento, en su momento. Cuando hablamos de top-down, estamos diciendo que existe un individuo que básicamente hace unos ejercicios mentales que permiten tomar decisiones, y esas decisiones pues conllevan la aparición o el diseño, en el caso nuestro, de unas formas. Es algo totalmente diferente a lo que pasa en la diapositiva de la izquierda, donde en lugar de tener un pensamiento mecanicista, lo que tenemos es un pensamiento de redes. ¿Listo? Y aquí aparece un panorama totalmente diferente. Mientras que acá en la izquierda tenemos certeza, es la confianza en las matemáticas, en la máquina. A la derecha lo que domina es el principio de incertidumbre. Mientras a la izquierda tenemos el Fordismo, a la derecha tenemos el post-Fordismo. Einstein lo he puesto en la mitad de la diapositiva porque él está como en la mitad de los dos mundos. ¿Sí? Einstein, con la teoría general de la relatividad, rompe como los paradigmas estáticos de las leyes de Newton, da una respuesta a lo que es la gravedad, nos dice, por fin encuentra una explicación a lo que es la gravedad, pero introduce un concepto que es revolucionario y le cambia la cabeza a todo el mundo, y es que el espacio-tiempo son relativos. Y el espacio-tiempo son relativos y se ajustan ¿para qué? Para permitir que la velocidad de la luz se mantenga siempre estable. Y la velocidad de la luz nunca cambia, porque lo que se adaptan es el espacio y el tiempo. Y al cambiar eso, al introducir el espacio-tiempo flexible, pues él básicamente, digamos que rompe con un montón de paradigmas y abre la puerta a todo este universo, que es lo que vemos en la parte derecha. Aparece entonces la teoría del caos. En esta parte encontramos la teoría del caos, donde entendemos que pequeños cambios introducidos en un sistema complejo
pueden generar grandes transformaciones al final cuando se aplican todos, digamos, los eventos que pueden estar afectando ese sistema. Encontramos cosas como el entrelazamiento de partículas, que nos dice que dos partículas que son generadas al mismo tiempo en un mismo evento quedan entrelazadas y que si yo actúo sobre una partícula, pues la otra partícula instantáneamente también va a reaccionar. Entonces, si tengo una partícula positiva y una negativa, tengo una partícula en Pereira y tengo la otra partícula aquí en Pasto, si yo cojo la partícula, a una de esas dos partículas y le cambio la polaridad, la otra partícula cambia instantáneamente. No importa si está en Pereira o si está en el Polo Norte o si está en otro planeta o en otro universo. Entonces, este principio del entrelazamiento que Einstein conocía como una conexión misteriosa a larga distancia, pues también introducen cierta conciencia de que hay cosas en el universo que no podemos manejar, que hay ciertas lógicas en el universo que realmente son autónomas y sobre las cuales no podemos tomar decisiones. Aparece un conocimiento sobre el ADN y entonces se logra entender cuál es el funcionamiento a nivel celular que permite la transformación de las especies a través de las mutaciones. Y mientras que acá tenemos la revolución industrial reflejada en esta locomotora, pues acá a la derecha tenemos la revolución digital con el computador. Mientras que a la izquierda tenemos como máximo medio de comunicación de esa época, pues la radio. Aquí a la derecha pues ya tenemos los teléfonos inteligentes, tenemos internet prácticamente en todas partes del mundo y tenemos pensadores y tenemos individuos que ven a la sociedad como una red donde todos los individuos o partículas interactúan y de esa interacción se genera un orden espontáneo, donde se genera un orden que es lo que permite que funcione la economía, que funcione el clima, que funcionen las mareas y muchos otros aspectos dentro de nuestro universo. Entonces, aquí está a la derecha Friedrich von Hayek, quien es un economista, al igual que John Maynard Keynes es ganador del Premio Nobel en Economía, y Friedrich von Hayek es totalmente opuesto a John Maynard Keynes. Y Friedrich von Hayek lo que dice es que usted quiere que funcionen los mercados, si usted quiere que funcionen la economía, no se meta con la economía, no la toree, déjela tranquila, no se invente cosas raras, deje que el mercado funcione solito, que las leyes de la oferta y la demanda, más el interés personal y el egoísmo individual son suficientes para lograr que la economía funcione y que sea beneficiosa para todos, que son básicamente los postulados de Adam Smith. Y ustedes, creo, debieron haber visto ya los documentales sobre Adam Smith, que les compartió el arquitecto Andrés Caicedo. Y tenemos aquí a Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, entonces, en oposición a Marx, él entiende la sociedad no como una estructura donde están los de arriba y los de abajo, sino que Luhmann entiende la sociedad como una red donde los individuos interactúan con sus pares en unos escenarios u otros escenarios. Unos escenarios son políticos, otros escenarios son de la salud, escenarios económicos, ¿sí? Deportivos, por ejemplo, religiosos. Entonces, para Luhmann existen unos sistemas de la sociedad. Entonces, está, como lo he mencionado, está el sistema de las artes, está el sistema político, está el sistema económico, está el sistema legal, está el sistema educativo, el sistema de la salud. Y lo que nos dice Luhmann es que el individuo, el ser humano, básicamente interactúa dentro de estos sistemas y que estos sistemas son los que conforman la sociedad. Y la interacción entre esos sistemas es lo que permite pues realmente que la sociedad funcione. Es decir, fíjense que es una forma de ver el universo totalmente opuesta. Es una forma de ver el universo de abajo hacia arriba, bottom up, entendiendo que el orden espontáneo, el orden surge gracias a la interacción de esas partículas. Llámense esas partículas moléculas de, no sé, de agua, llámense esas partículas intereses económicos o llámense esas partículas individuos dentro de un grupo social. Entonces, a la izquierda tenemos toda una estructura mental, que es la estructura mental que le dio origen al movimiento moderno, que es básicamente una estructura orientada hacia la certeza,
A la derecha, unas estructuras, unos paradigmas, una forma de ver el universo totalmente diferente, que es mucho más compleja, ¿listo? Donde lo que reina es un principio de incertidumbre y es donde nos encontramos, que es la sociedad postfordista. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Tenemos preguntas? ¿No? Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Fordismo y qué es postfordismo. El Fordismo arranca en los años 30 y termina en los años 70. Obviamente, pues es una franja que puede variar. Postfordismo arranca entre los años 1970 y la actualidad. Y vamos a hablar un poquito de eso para entender entonces qué fue el Fordismo y por qué fue tan coherente el estilo moderno, por qué funcionó tan bien en esa época y qué es el Fordismo y qué es lo que se espera. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el Fordismo entre 1930 y 1970. Entonces, es un conjunto de estrategias económicas, políticas y sociales orientadas a la producción estandarizada de productos en masa. Aquí la palabra clave es estandarizada. Estandarizado. Henry Ford tenía un dicho. Él decía, mis clientes pueden elegir el color del carro que deseen, siempre y cuando sea negro. ¿Sí? Ese era uno de los dichos de Henry Ford. Y es una clara muestra de la forma de pensar de la época. Estandarización. Produzco muchos productos igualitos para todo el mundo. ¿Y a quién le apunto? Pues a una clase media emergente. Y lo que busco es generar grandes volúmenes, todos idénticos, y busco que todo el mundo tenga exactamente la misma licuadora y la misma lavadora en su casa. ¿Listo? Ese fue el estilo. Esa era la estrategia económica. Entonces, los principios del Fordismo son la estandarización, la simplificación de las habilidades para desarrollar un labor, supervisión centralizada, localización de capital en ocasiones específicas, aglomeración de negocios. ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura? Pues muy fácil. Hombre, si yo veo un edificio como el edificio Seagram de Mies van der Rohe, o miro, por ejemplo, los postulados de la Bauhaus, pues hombre, el objetivo es estandarización. Es decir, yo agarro un edificio del estilo moderno y empiezo a estudiar su fachada y resulta que todas las ventanas son igualiticas, todas las puertas son igualiticas, todos los vidrios son igualitos. Es decir, le apunta el movimiento moderno ¿a qué? A convertir efectivamente en convertir la vivienda en la máquina para habitar. Lo que busca es apropiarse las tecnologías del desarrollo de la industria, específicamente de la industria vehicular, y esos principios llevarlos a la producción masiva de la vivienda y de las edificaciones. ¿Sí? Y ese era el gran sueño de Le Corbusier. Le Corbusier lo que quería es hacer una arquitectura tan eficiente y producciones en masa tan voluminosas y tan baratas como llegó a ser un vehículo, un automóvil. Entonces los principios de la producción en masa aplican al estilo moderno y ese es el ADN del estilo moderno. La estandarización son la esencia del estilo moderno. Lo mismo la simplificación de las habilidades para desarrollar una labor. Por eso en el estilo moderno no hay ornamentación, por eso no hay adornos, por eso se le dice no vamos a poner adornos, se acaban las molduras, se acaban los arabescos, se acaban los órdenes, por ejemplo. ¿Listo? Y todo el ornamento se desecha. ¿Por qué? Porque eso es trabajo artesanal y lo que buscan era trabajo industrial. ¿Sí? Entonces, de la misma manera en que se podía tener una línea de producción donde solo necesitabas un trabajador que sea capaz de ajustar una tuerca, lo mismo sucedía con la arquitectura. Ese era el objetivo. Es decir, no necesitabas un artesano que supiese hacer una obra de arte para ponerla en un friso. No. Lo que importaba es tener personal poco capacitado dentro de una línea de producción que sea capaz de generar lo que es la máquina para habitar. ¿Listo? Hay una supervisión centralizada, efectivamente, es decir, hay unas estructuras jerárquicas para controlar quiénes efectivamente están produciendo estos productos. Y hay una localización de capital en ocasiones específicas. Entonces, el mayor ejemplo para esto pues, es la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, donde pues era la ciudad de los vehículos. Entonces, en Detroit encontrábamos la fábrica de las llantas, la fábrica de los parabrisas, la fábrica de los espejos, la fábrica del chasis de los vehículos, la fábrica de los asientos,
y todo eso estaba en Detroit y ahí se fabricaban los automóviles que eran enviados a todas partes del mundo. Esa forma de producción permeó todas las formas de generación de productos a nivel mundial y es lo que se conoce con el Fordismo, como el Fordismo, perdón. Y los principios del Fordismo son estandarización, repetición, homogenización, modulación, centralización y un pensamiento top-down, básicamente. A la derecha encontramos el postfordismo, que arranca en 1970 y va hasta la actualidad. Y surge gracias a la crisis del Fordismo. Las características, una de las principales, aunque hay muchas más, pero las principales razones para el cambio de paradigma y el cambio del Fordismo al postfordismo son entre ellas la crisis del petróleo de los años 70. Entonces, ustedes saben que hubo durante los años 70 un cambio geopolítico muy importante y es que los países del Medio Oriente decidieron nacionalizar sus fuentes petroleras y regular los precios y eso generó una muy alta, pues una escasez de petróleo a nivel mundial que afecta especialmente a los países industrializados y en esa época pues el dominante era Estados Unidos. Y a raíz de eso, debido a que existe una deficiencia, pues es más difícil acceder al petróleo, entonces se ven obligados a hacer una reingeniería, a transformarse, ¿listo? Y cambiar la forma en que se producen, cambian las estrategias económicas, políticas y sociales. Hay un incremento de la competencia global. ¿Qué es lo que sucede? Que durante la época del Fordismo, entre 1930 y 1970, ¿qué pasó en esa época? Pues resulta que entre 1970 y 1930 y 1970 se da la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, dado que la guerra no se peleó en Estados Unidos, sino que se peleó en Europa, Estados Unidos sale intacto de la guerra. Obviamente hay muchas personas que mueren, pero en su infraestructura, su sistema económico, todo queda intacto. Estados Unidos queda intacto. Y no solo queda intacto, sino que queda fortalecido, porque queda fortalecido por toda una industria bélica que en su principio no era bélica, pero que se transformó en industria bélica para cumplir con las demandas de la Segunda Guerra Mundial. Eso pasó en esa época. ¿Qué más pasó? Pues pasó que en Europa todos los países europeos quedaron devastados. Francia quedó en ruinas y el Reino Unido quedó también casi que pues muy afectado. Entonces las grandes potencias económicas europeas quedaron básicamente rezagadas y quedaron golpeadas. Pero ¿qué pasa en los años 70? En los años 70 resulta que vuelven a la pelea, vuelven al ruedo, a la competencia global, regresa Alemania, regresa Francia, regresa el Reino Unido, regresa Italia. ¿Listo? ¿Gracias a qué? A la implementación del plan Marshall y obviamente, pues, mejor utilizado por unos que otros, mejor utilizado por los alemanes que por los ingleses, ¿listo? Pero finalmente en los años 70 vuelven al ruedo, vuelven a la economía global a competir estos grandes, ¿listo? Y eso hace que la balanza cambie. Y no solo eso, sino que después, durante las últimas décadas y tras la caída del muro de Berlín, entran también a este juego, a este escenario, este escenario de competencia global, entran pues países de lo que fueron la antigua Unión Soviética, la misma Rusia se convierte en un competidor global en algunos aspectos, ya no desde el punto de vista de la Guerra Fría, sino como un competidor comercial, y aparecen los grandes gigantes del Asia, aparece China, aparece Taiwán, y aparecen, por ejemplo, países como Vietnam, que se están transformando, que han optado por una economía de mercado y por un capitalismo crudo y duro, pero que han logrado entonces superar sus umbrales de pobreza y que se están proyectando y se convierten en economías supremamente poderosas. Entonces eso es lo que está sucediendo acá y eso es lo que pasa en la actualidad en este escenario del postfordismo. ¿Cuáles son los principios del postfordismo? Bueno, y se me olvidaba, el otro factor importantísimo que genera el cambio, uno de los cambios sociales dentro
de la época del posfordismo? Pues la revolución informática y las comunicaciones. Es la aparición de los computadores acabó, o sea, transforma totalmente la forma de entender el mundo. Y ustedes vieron esa conferencia que les compartí sobre cómo las megaciudades están cambiando la forma del mundo. Ustedes se dan cuenta que los límites entre países realmente son límites administrativos y básicamente burocráticos, pero que en términos de fronteras, pues las fronteras realmente no existen y estamos viviendo en una sociedad totalmente interconectada gracias a los sistemas de comunicación. Entiéndase esos sistemas de comunicación, líneas telefónicas, internet, líneas férreas, autopistas, todo lo que ustedes quieran, líneas de gas, líneas, oleoductos, todo esto son básicamente líneas de comunicación y estamos entonces en una sociedad totalmente integrada, muy diferente a la que conoció Le Corbusier, que fue quien planteó los 5 puntos de la arquitectura moderna. Entonces, los principios del posfordismo, ¿cuáles son? Remoción de la supervisión. No necesitamos que nos supervisen porque pues, tenemos toda una serie de estructuras, de apoyos tecnológicos que nos permiten desarrollar nuestro trabajo sin supervisión directa. Inventario limitado, es decir, yo ya no voy a producir 1.000 millones de relojes para esto, para ver quién me los compre. No, yo hago los relojes que me piden y es más, si usted lo pide rosado, pues yo se lo hago rosado y se lo envío. Si usted lo quiere azul, se lo mando azul. ¿Sí? Es decir, es inventario limitado. Produzco lo que necesito y es totalmente personalizado para suplir a un público específico. Producción just in time. No voy a hacer miles de millones de relojes. Hago solo los que sé que voy a vender porque ya me los pidieron. Hay consumo global. Entonces, este reloj es hecho seguramente en Taiwán, pero pues con componentes chinos, no sé, y puede ser que el diseño, la tecnología sea estadounidense. Antes no sucedía eso. ¿Listo? Producción de bienes y servicios por segmentos especializados y personalización, lo que ya he mencionado. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, lo mismo, yo tengo un presupuesto y tengo unas expectativas, pues entonces me compro un iPhone, pero tengo otras expectativas y tengo otro presupuesto y de pronto no me interesan las prestaciones del iPhone, pero me gusta más una cámara que solo lo tiene, no sé, Samsung, pues me compro un celular Samsung. Y de hecho, cada empresa genera diferentes gamas de celulares, así como cada compañía de automóviles genera diferentes gamas de automóviles. Y tengo automóviles, no sé, Mercedes-Benz con ciertas características y dentro de un rango de precios, y tengo automóviles Mercedes-Benz con otras características y otro rango de precios para diferentes públicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los productos están pensados no para lo general, sino para productos específicos. ¿Ok? Hay una revolución digital en Internet, en interconectividad global, y hay una democratización de las herramientas de comunicación y producción. Básicamente es que precisamente eso, o sea, fíjense ustedes, estoy dando una conferencia perfectamente aquí a 400 kilómetros de distancia donde se encuentran ustedes y están accediendo a esta información a la cual yo accedí a través de ¿qué? Medios de comunicación como YouTube, como conferencias como Vimeo, por ejemplo, a través de documentos, de páginas de internet, de videoconferencias, de foros internacionales, a los cuales uno se inscribe y puedo acceder desde mi hogar sin tener que moverme. Entonces hay todo, y lo mismo, si yo quisiera puedo perfectamente prototipar en 3D un objeto como el que ustedes están haciendo y lo puedo mandar a imprimir en 3D en el Fab Lab y podría generar toda una producción de eso. Entonces hay una democratización de las herramientas de comunicación y producción. Ese es el panorama del postfordismo. ¿Listo? Y entonces, ¿cuáles son, digamos que las palabras claves o los principios que uno encuentra dentro del postfordismo? Pues están la automatización, la personalización, la intercomunicación, el desempeño, la descentralización y el bottom-up. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos hablando de dos mundos totalmente apartes. Por esa razón es que el movimiento moderno colapsa. Por esa razón es que se habla de una crisis del movimiento moderno. ¿Listo? Aunque hablar de una crisis de movimiento de estilo de arquitectura es una cosa bastante abstracta, pero bueno, cuando nosotros nos adentramos a entender el por qué, es porque básicamente el movimiento moderno deja de ser pertinente para responder a las demandas. Es decir, estamos construyendo edificios del movimiento moderno que fueron construidos dentro de una lógica del fordismo para una sociedad postfordista. Evidentemente es como si yo me pongo unos zapatos negros de tacón, pues para ir no sé, a correr una maratón. No me sirven, ¿cierto? Estoy haciendo la arquitectura equivocada.
Y si partimos del hecho de que los movimientos mencionados anteriormente, como el deconstructivismo, el high-tech y todos estos movimientos o estilos, son estilos subsidiarios que no logran básicamente responder a las demandas de la sociedad, pues entonces lo que hemos estado haciendo durante las últimas décadas es correr con los zapatos equivocados. Y ahí es donde surge el parametricismo como una respuesta a las demandas de esa sociedad contemporánea post-fordista. Aquí es donde ustedes pudieron ver la conferencia sobre cómo las megaciudades están cambiando la forma del mapa del mundo. Espero que lo hayan visto, pues si no, los invito a verlo. Creo que después de esta charla es muy valioso que lo hagan. Y básicamente, esa charla, más todo lo que les he mostrado, nos pone frente a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad que nos encontramos en la sociedad fordista de la inteligencia artificial, de la AI, ¿sí? Donde se está desarrollando la inteligencia artificial. Es una sociedad que vive en este planeta interconectado, ¿sí? En el año 2000, en una conferencia de Kevin Kelly, en el año 2007, Kevin Kelly es un teórico muy importante sobre estos temas de la tecnología y de desarrollo tecnológico. Por muchos años fue el editor en jefe de la revista Make. Él nos dice que el Internet es una máquina y que es la máquina más grande que ha creado el hombre en toda su historia. La especie humana creó esta máquina y es lo más grande que ha creado, y es una máquina tan grande que lo abarca absolutamente todo. ¿Y qué nos dice él? Él anticipa que para el año 2040 esta máquina va a exceder el poder computacional, la capacidad mental de toda la población humana. Es decir, tenemos 7.000 millones de personas. Para el año 2040, el Internet habrá superado la capacidad computacional que podríamos tener esas 7.000 millones de personas. Es decir, que inevitablemente nos estamos moviendo en un mundo donde esa red casi que lo va a abarcar todo y lo va a tomar todo, ¿cierto? Y bueno, algunos especulan que eso puede ser el final de los tiempos y otros pues pueden decir que es una cosa maravillosa. No es el tema de esta charla, pero sí debemos ser conscientes de que teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de los desarrollos informáticos, que cada 2 años se duplica, creo que esa es la tasa de crecimiento, la capacidad computacional, pues para el año 2040, pues Internet habrá superado la capacidad entonces computacional de procesamiento, el poder mental de los 7.000, 8.000 millones de habitantes del planeta. Entonces, esa es la sociedad en la que nosotros nos movemos en la actualidad. No es la sociedad de ese video que les mostré de París en los años 1800, a final de los años 1800. Bueno, vamos a continuar entonces aquí y vamos a entrar a hablar un poquito sobre lo que es entonces, entrarnos un poco más sobre el parametricismo. Por un lado, tenemos a la izquierda la máquina de habitar, bajo el lema menos es más, orientados por la simplicidad. Estandarización, repetición, homogenización, modulación, control centralizado, top-down. ¿Listo? Su mayor representante aquí, a la izquierda, Le Corbusier. ¿Listo? Y a la derecha, la arquitectura del parametricismo, donde lo importante no es que sea una máquina, lo que importa es lo que comunica. El parametricismo entiende las edificaciones como un sistema de comunicaciones. De hecho, en el marco de lo que es la autopoiesis de la arquitectura, que es la teoría de la arquitectura planteada por Patrick Schumacher y que engloba o que abraza el movimiento del estilo del parametricismo, la arquitectura es un sistema de comunicaciones. Es un sistema de comunicaciones que está conformado por los edificios, por los conceptos y por la práctica. ¿Sí? Es una disciplina y esas tres dimensiones son comunicaciones dentro de un sistema de comunicación, y los edificios son comunicación, son manifestaciones de la comunicación y su función es comunicar y permitir la comunicación. Ese es uno de los principios
dentro de los cuales se enmarca el parametricismo. Y mientras a la izquierda tenemos less is more, a la derecha tenemos más complejidad, estamos buscando más complejidad. ¿Listo? Y a la derecha encontramos automatización, personalización, intercomunicación, descentralización, desempeño, control descentralizado y una forma de hacer las cosas bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, procesos emergentes. No lo hacemos de arriba hacia abajo, como lo hacía Le Corbusier. Ejemplo, Le Corbusier soñaba con diseñar en su mesa de dibujo una estructura urbana, unas edificaciones perfectamente organizadas y que esa estructura generase un cambio en la sociedad. Pero básicamente él es el que está diciendo, esto es blanco, esto es negro, esto es alto, esto es bajo, y esto queda aquí, y esto queda allá, y él define la forma. Ese es un proceso top-down, eso es de arriba hacia abajo, ¿sí? Se imparten las órdenes. En el proceso bottom-up sucede lo contrario. Es decir, bueno, pongamos a interactuar diferentes actores. Es como lo que sucede con el diseño basado en agentes. Entonces, existen unos individuos que interactúan con una agencia, interactúan con un elemento que puede ser un edificio, puede ser un mueble, puede ser una partícula, puede ser un atractor. Y hay entonces una interacción entre esas partículas, entre esos individuos y ese agente. Las partículas tienen una agencia, el objeto tiene una agencia, es lo que se conoce como agency, ¿sí? Entonces, esa interacción de las agencias de los individuos generan un orden espontáneo, una autoorganización. Aparece la forma o aparece el orden, y ese es un proceso bottom-up, ¿sí? Es decir, se permite la aparición de ese orden espontáneo, y uno lo que hace es tratar de generar esos encuentros, esas dinámicas, esas interacciones, esas sinergias. Entonces, es una forma totalmente de hacer la arquitectura, y la arquitectura del parametricismo le apunta a eso. ¿Listo? El parametricismo como estilo, pues se ha permeado prácticamente todos los niveles del diseño. Lo encontramos en arquitectura, lo encontramos en urbanismo, lo encontramos en diseño interior, en diseño de producto. Aquí encontramos a la izquierda, por ejemplo, el Heydar Aliyev, el centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid, y lo podemos leer aquí. El proyecto luce diferente por todas partes, sin embargo, se sabe que es un solo objeto, es decir, tiene unidad y coherencia. Todo está conectado con todo lo demás de acuerdo a reglas. Y a la derecha tenemos una propuesta urbana de un proyecto de investigación, si no me equivoco, es en Singapur. No recuerdo en este momento los autores, pero aquí podemos ver algunas de las aplicaciones entonces del parametricismo en la arquitectura, ¿sí? Y a nivel urbano. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre esas diferentes aplicaciones. Y en el año 2009, si no me equivoco, Helen Castle en la revista Digital City, Digital Architecture, en su volumen dedicado a las ciudades digitales, a Digital Cities, ella escribe esta frase, y es: si una casa fue una vez una máquina para habitar, ¿puede la ciudad de hoy ser un iPhone? ¿Sí? Yo diría, y es lo que he tratado como de esbozar en esta charla, si la máquina de habitar, si la máquina o la casa antes fue una máquina de habitar, la casa, la arquitectura no puede ser en la actualidad un iPhone. Entonces, creo que ese es el reto, y hacia allá es donde tenemos que apuntarle. Entendiendo la arquitectura como un fenómeno, como un elemento, como un hecho de la comunicación. ¿Listo? Bueno, antes de continuar, ¿tenemos preguntas hasta ese punto? Sí, señor. Vale, Carlos. Bueno, profe, yo pues tengo dos preguntas. La primera sería, pues, ¿cuál es la importancia de la sistematización de los patrones predominantes del uso y de la función social, pues, para poder resolver un proyecto habitacional en torno a una superficie plegable? No sé si me entendió o sintetizo un poco más. ¿Cuál es la importancia, sintetizando un poco más, cuál es la importancia de tener en cuenta patrones de función social para poder resolver un proyecto en torno a una superficie plegable?
Vale, ¿y otra pregunta tenías? Ah, bueno, pero bueno, pues ya si quiere primero me responde esto y ya luego le digo la otra para no hundir. Vale, vale, entonces, espera, esa pregunta vamos a dejarla ahí en remojo porque vamos a abordar ese punto un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, cuando lleguemos allá, hago referencia a eso. ¿Listo? ¿Te parece? Listo, pero y pues la otra pregunta es acerca de un libro que en algún momento empecé a leer, precisamente es de este autor, de Schumacher, que se llama La antipoiesis de la arquitectura, Ujú. y la pregunta es, ¿qué ventaja encuentra usted pues actualmente para poder entender la arquitectura como un sinónimo de antipoiesis? Entendiendo pues la sociedad actual y cómo se está desarrollando tanto en las estructuras urbanas como en el nuevo pensamiento a la hora de proyectar los espacios. O sea, ¿qué ventaja encuentro? Es la pregunta, básicamente. Si qué ventaja se encuentra en torno a entender el nuevo pensamiento de la arquitectura como una antipoiesis, entendiendo la antipoiesis como la capacidad de crear una nueva arquitectura que se mantenga y que se reproduzca. Bueno, a ver, los dos temas los voy a abordar a continuación. Entonces, lo mismo que te digo, ahorita voy a abordar el tema del parametricismo ya desde Patrick Schumacher y ahí vamos a hablar un poquito de la autopoiesis y te comento eso también, ¿te parece? Entonces tenemos el tema de la función social de la arquitectura y cómo articular todas las variables sociales al proyecto para que sea más, para resolver y para afectar el proyecto. Y por otro lado, las ventajas que yo veo desde el punto de vista como arquitecto de incorporar la teoría de la autopoiesis de la arquitectura, ¿correcto? Sí, pero y ya pues ya esta otra pregunta que es entendiendo la arquitectura, pues el objetivo de la arquitectura paramétrica es como desligarse de esa homogenización de la forma y de la función que tiene la arquitectura moderna. Mi pregunta es, por lo general la arquitectura moderna se basa mucho no en criterios estéticos, sino en funcionales. Eh, Esta arquitectura paramétrica o este nuevo paradigma de arquitectura, inicialmente uno lo percibe como netamente criterios formales o estéticos. Mi pregunta es, teniendo en cuenta, pues puede ser muy semejante al anterior, a los patrones de uso que se le puede dar en un proyecto arquitectónico, ¿cómo entender los nuevos conceptos de funcionalidad en esta arquitectura paramétrica? Vale, listo, para allá vamos entonces, listo. Bueno, para referirme a eso, voy a hablar un poquito del parametricismo desde el punto de vista de Patrick Schumacher, los postulados del parametricismo y vamos a abordar esos dos temas y pues ya los tenemos un poco más en detalle. En el 2009, Patrick Schumacher publica en la revista Architectural Design este artículo, A New Global Style for Architecture and Urban Design. Y básicamente aquí es donde él postula la existencia de un nuevo movimiento de la arquitectura llamado parametricismo. Y él lo que dice básicamente es que los avances tecnológicos, las experiencias, los escenarios de investigación y los avances en investigación y en aplicación de esas tecnologías y los ejercicios de diseño aplicados y construidos, todos ellos convergen y esa convergencia permite asegurar que ha nacido un nuevo estilo y ese nuevo estilo es el parametricismo. En resumen, eso es lo que dice la introducción del artículo. Y luego el artículo habla sobre cuáles son, digamos que las características del estilo del parametricismo y cuáles son sus aspectos dominantes. ¿Listo? Entonces, dentro de este artículo, el parametricismo, pues Patrick Schumacher lo que nos dice es esto, que el parametricismo se sirve del diseño paramétrico. ¿Para qué? Para desarrollar todas sus formas. Diseño paramétrico es el proceso de diseño que emplea parámetros, variables o algoritmos para generar geometrías o objetos. El diseño paramétrico está basado en metodologías de form finding y no de creación de forma. Entonces creo que con Andrés también ya han hablado un poco sobre el proceso de form finding.
Pero creo que también ya más o menos lo he mencionado o lo he aclarado con los diferentes ejemplos que he dado. Pues cabe mencionar, por ejemplo, uno de los experimentos más importantes de form finding más conocidos y que no nos damos cuenta realmente que es form finding a menos que nos lo digan, es precisamente la Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Por ejemplo, el estadio de Múnich desarrollado por Frei Otto, los dos proyectos que se desarrollan utilizando técnicas experimentales. No hay una acción deliberada de crear la forma, de generar la forma, sino que hay experimentos, se ejecutan experimentos y esos experimentos arrojan como resultado unas formas que son netamente eficientes. Ahí te respondo en parte la pregunta, y es que no, el parametricismo no es un repertorio meramente formal, es una consecuencia de unas lógicas de optimización y unas lógicas funcionales en gran medida. Es decir, es la búsqueda de la respuesta óptima en términos en diferentes niveles a un problema y esas formas que surgen son esa respuesta a esa búsqueda de la solución óptima. Sé que no es la respuesta total a la pregunta, pero es una pequeña fracción. Ahora, ¿qué pasa también con el diseño paramétrico? Pues se establece toda una red de relaciones o dependencias y todos los elementos que configuran o conforman el objeto arquitectónico pues son maleables. Entonces, ustedes creo que ya deben estar en este momento generando su proyecto o deben estar pronto a hacerlo. Yo sé que ya han generado algunas formas básicas en código, y ustedes se dan cuenta que todo lo que ustedes hacen en el código es perfectamente maleable y se transforma. Y ese es uno de los principios del diseño paramétrico y del parametricismo, y es que no existen elementos rígidos, sino que todo interactúa y aparece algo que se llama la interacción sistémica, y ese es uno de los objetivos del parametricismo. Y se pasa de las opciones a las versiones. Aquí tenemos algunas de las algunas frases sacadas del documento de Patrick Schumacher del manifiesto parametricista y también de un artículo que se llama Parámetros de diseño para el diseño paramétrico. Y voy a referirme a algunos de ellos, o voy a leerlos y después los discutiré un poco. El parametricismo es un nuevo estilo basado en un sistema de relaciones en lugar de un collage de diferentes elementos. Entonces, primera gran diferencia, es un sistema de relaciones. Segundo, es el único estilo de época después del movimiento, después del modernismo, y los otros estilos como el postmodernismo o deconstructivismo fueron solo estilos transicionales y fueron la primera reacción a la crisis del modernismo. Eso me faltó una N, pero bueno, ya lo había mencionado. Esto, el parametricismo implica que todos los elementos y composiciones arquitectónicas son paramétricamente maleables. Es decir, todo se puede transformar, todo puede cambiar y todo puede interactuar y puede modificarse dependiendo de las demandas que se establezcan sobre el sistema en función de las relaciones. Esto implica un cambio ontológico fundamental dentro de los elementos constitutivos básicos de la arquitectura. En lugar de la confianza clásica y moderna en figuras geométricas ideales como ideales herméticas y rígidas como líneas rectas, rectángulos, así como cubos, cilindros, pirámides y semiesferas, las nuevas las nuevas primitivas del parametricismo son animadas, dinámicas, adaptativas, interactivas. Splines, NURBS, subdis, sistemas de partículas, sistemas basados en agentes, etc. Como bloques de construcción geométricos, fundamentales para composiciones dinámicas que reaccionan a atractores y que pueden hacerse resonar entre sí a través de códigos. Yo estoy seguro que para ustedes es bastante claro, porque ya tienen una aproximación al diseño paramétrico y conocen muchos de estos términos. Y básicamente es ese conocimiento de esas nuevas primitivas lo que permite la generación de esas formas propias del parametricismo. A esto hacía referencia cuando iniciaba la clase y les mencionaba lo que es el estilo. Patrick Schumacher dice, lo que caracteriza al nuevo estilo son las nuevas ambiciones y los nuevos valores, tanto en términos de forma como de función, que deben perseguirse con la ayuda de las nuevas herramientas y técnicas.
El parametricismo persigue el objetivo muy general de organizar y articular la creciente diversidad y complejidad de las instituciones sociales y los procesos de vida dentro del centro más avanzado de la sociedad en red postfordista. Cuando tú me preguntas qué ventaja le veo a incorporar la arquitectura de la autopoiesis de la arquitectura, pues creo que aquí en este párrafo se esboza un poco la respuesta. La verdad es que el entender van asociados, van de la mano. Cuando yo entiendo que la arquitectura es un sistema de comunicaciones, cuando entiendo que la arquitectura como disciplina tiene que responder a las demandas de comunicación de la sociedad, y cuando entiendo que el edificio, pues eso me lleva inmediatamente a aceptar y a adoptar el edificio como un fenómeno de comunicación y como un comunicador. Y entiendo, y eso me lleva, por ende, también a buscar que mi edificio sea el mejor comunicador posible y el mejor escenario de comunicación posible para que se desarrollen los demás intercambios sociales que se encuentran o por los cuales tiene que diseñarse la arquitectura. Entonces, digamos que entender la arquitectura como un sistema autopoético de comunicaciones y que el edificio es comunicación, nos lleva a tomar conciencia sobre la verdadera función de la arquitectura y a esforzarnos más en generar unas comunicaciones y unos escenarios de comunicación efectiva. Yo lo entendería así, creo que por ahí, creo que ahí es donde radica, digamos, que ese nuevo posicionamiento y ese nuevo entendimiento. Y la ventaja de asumir el parametricismo dentro de lo que sería la autopoiesis de la arquitectura. En esta charla, pues yo no hablo de autopoiesis de la arquitectura, pero sería muy chévere que ustedes pues indaguen sobre ese documento. No creo que tus compañeros lo hayan leído, pero aquellos que lo han hecho, pues seguramente se encontraron con una primera resistencia. Yo cuando leí el libro la primera vez, pues sentí cierta resistencia. ¿Por qué? Porque crecí, me fui formado dentro de una escuela clásica de arquitectura, donde la visión de la arquitectura es básicamente como un articulador del espacio, como un escenario de la articulación del espacio bajo esto del tema del espacio. Es un concepto típico del movimiento moderno. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lees la autopoiesis de la arquitectura y te enfrentas con esta forma de entender la arquitectura no como un fenómeno espacial, sino como un fenómeno de comunicación, pues aparecen cierta resistencia y cierta incapacidad para comprender y asimilarlo. Pero bueno, a medida que te vas adentrando en el proceso, pues digamos que se te vuelve algo mucho más familiar y lo vas de alguna manera incorporando a tu discurso y a tu forma de entender el fenómeno de la arquitectura. Pero ese fenómeno de la arquitectura no lo puedes entender como un fenómeno aislado. Es decir, para entender que la arquitectura es un sistema autopoético y es un sistema de relaciones de comunicación, y entender su rol en la sociedad, tienes que enmarcarte dentro de la estructura de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, porque si no lo haces, pues simplemente no tiene sentido. Es decir, la arquitectura como sistema de comunicación es valiosa en la medida en que entendemos que es un pequeño globito, es un pequeño universo que se comunica con otros universos, y esos universos son otros sistemas de comunicaciones que son los diferentes subsistemas funcionales de la sociedad. Entonces, el posicionarse dentro de la autopoiesis de la arquitectura y entender la arquitectura como sistema de comunicaciones, a mi criterio, lo que te da es la facilidad de entender la verdadera dimensión de la sociedad y enfocarte en eso al momento de diseñar, ¿sí? Enfocarte en que tienes que comunicar de manera efectiva. Se prevé que dentro de las variables, dentro de los factores que van a afectar el sistema, están considerados los factores sociales. Y esos factores sociales tienen que ser incorporados dentro de esas estructuras para ganar una verdadera afiliación y una continuidad de lo que es el proyecto con su contexto, tanto en términos físicos como en términos sociales. ¿Listo? ¿Cómo hago para incorporar las variables sociales? Pues, hombre, existen diferentes estrategias. Y hay todo un campo de investigación orientado a ese aspecto, y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, lo voy a mencionar, pero como para
Pero, por ejemplo, cuando yo te hablo por ejemplo, del diseño basado en agentes, donde tú estás evaluando, por ejemplo, el comportamiento, las agencias de los diferentes individuos, y tú estás interpretando esas agencias, la agencia se podría entender como la afectación, como, sí, como la afectación que genera una partícula sobre otra, como el nivel de influencia que puede tener una partícula sobre otra. Cuando tú integras dentro del sistema, estás incorporando factores sociales, por ejemplo. O tú puedes incorporar dentro del diseño diferentes estudios estadísticos y datos estadísticos como preferencias. Preferencias, por ejemplo, de carrera, preferencias de gustos, edades, todas las variables sociales que tú estás estudiando cuando haces un análisis de usuario para desarrollar un proyecto. Esas variables se pueden cuantificar, se pueden convertir en datos numéricos, se pueden convertir en datos que pueden ser incorporados al sistema y que pueden generar unas respuestas, ¿sí? Hacia allá es a donde se va en este momento el diseño paramétrico, específicamente el diseño computacional. Valiéndose del machine learning y de la inteligencia artificial. Entonces, hay que entender algo aquí, y es que el parametricismo como estilo tiene escasamente 10 años, ¿sí? O sea, del 2009 al 2019, estamos hablando de 10 años. El estilo moderno arrancó a finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX para madurar. Acá estamos en un estilo que lleva escasamente 10 años, que se ha desarrollado durante los últimos 20 años, pero como estilo, digamos que se postula en los últimos 10 años, desde el 2009, y tiene toda una serie de retos para resolver y está en ese proceso. Lo que Patrick Schumacher y los teóricos del parametricismo nos dicen es que ellos anticipan que este estilo llega para quedarse y que permeará todas las capas del diseño y que eventualmente tendrá que sortear todas esas demandas. Voy a saltarme otra diapositiva acá. Dame un segundo. Porque se habla de un parametricismo 1.0 y el parametricismo 2.0. El parametricismo 1.0 estaba básicamente enfocado en las características técnicas o los aspectos técnicos de resolver el problema, el resolver los proyectos. El parametrismo 2.0, que es en lo que nos encontramos ahora, está más enfocado en resolver los aspectos y los fenómenos sociales o incorporar los aspectos sociales y las funciones sociales al proyecto mediante el diseño paramétrico para poder generar una respuesta que abarque no solo los aspectos técnicos de la arquitectura, espaciales de la arquitectura, sino que además resuelva esas demandas sociales. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? No, profe. Vale. Pues yo sí tengo otra duda. Bien. Entendiendo la lectura paramétrica como en su concepto principal, como la morfogénesis en torno a buscar formas muy naturales, formas muy diversas en torno a su relación con el contexto, ¿cómo podría considerarse este tipo de unidades habitacionales como un nuevo sistema de innovación social que no se desligue de una identidad territorial o de un sistema de costumbres y tradiciones en torno a estas nuevas composiciones de edificios, en torno a su adherencia con el territorio como tal? Un ejemplo, pues en el caso de nosotros, cómo hacer que un edificio que tenga características que se relacione a un contexto, pues este edificio se va a relacionar mucho con un contexto natural, va a buscar un contexto natural, pero con los contextos construidos que actualmente
hay en las ciudades, creo que se va a desligar mucho. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que, en este caso, en torno a Pereira, un edificio no se desligue tanto a este contexto construido y a esa identidad territorial, en este caso cafetera, que ha venido suscitando la creación de conceptos para el diseño de nuevas arquitecturas en la región? Bueno, a ver, esa pregunta tiene varias dimensiones y varios temas de reflexión. El primer tema de reflexión es que cuando tú haces parametricismo y haces diseño paramétrico, tus lógicas de pensamiento cambian, independientemente de la forma. Patricio Maggi plantea unos principios geométricos y claves, sin embargo, no son el resultado de un capricho formal deliberado, sino que más bien, y como yo lo veo después de ver los proyectos que arrojan el tectonismo, son como el resultado más bien de la aplicación de unos principios de optimización y de optimización de las formas. Entonces, ahí pues habría que primero reflexionar un poco sobre la posibilidad de generar formas dentro del parametricismo ajenas a lo que estaría dentro, digamos que de los cánones establecidos, pero siempre y cuando, pero que utilicen los procesos emergentes o los procesos bottom-up para generar esa forma final. Esa podría ser una aproximación. Tú podrías entonces generar proyectos que a tu criterio o dentro de un criterio más convencional pues estén más ajustados a unas preexistencias en términos formales. Lo importante es cómo llegas a ellos y cómo son los procesos. Entonces, esa sería como la primera reflexión a la que yo le apuntaría. La segunda reflexión a la que le apuntaría es la siguiente, y es que, y esta es una discusión que tengo todo el tiempo con mis estudiantes, y es a cuestionarse el tema de la identidad. Cuando yo veo una conferencia como la que les compartí sobre cómo las ciudades están cambiando la forma del mundo, cuando yo cojo mi celular y resulta que en mi celular yo puedo ver en Instagram qué es lo que está haciendo, no sé, un cantante famoso, o puedo estar viendo las últimas noticias cuando estoy viendo series en Netflix, en Disney, cuando estoy viendo documentales en inglés de todas partes del mundo, cuando tengo la posibilidad de trabajar remoto con otros países, cuando visto ropa de marcas internacionales y marcas locales, ahí surge una pregunta y es realmente ¿cuál identidad? Es decir, ¿a qué identidad, de qué identidad, a qué identidad nos estamos refiriendo? Es decir, ¿qué implica ser un ciudadano en la sociedad posfordista? ¿Qué implica ser un colombiano en la sociedad posfordista o un pereirano o pereirana en la sociedad posfordista? ¿Realmente somos tan diferentes? ¿Dónde están esas particularidades? ¿Qué es lo que hace que un edificio como, no sé, uno de los edificios de Zaha Hadid no pueda ser construido en Pereira o no pueda ser construido en Bogotá o no pueda ser construido en Pasto? Yo no veo ninguna razón para decir que ese edificio no es colombiano o que ese edificio no puede ser pereirano o no puede ser un edificio pastuso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ahí hay que hablar, ahí entonces entra una discusión bien importante y es eso, cómo nos autopercibimos y cómo entendemos la sociedad. Porque si la sociedad la seguimos entendiendo únicamente como un pequeño grupo y casi que aislado y una pequeña burbuja, pues seguramente entonces ningún edificio, ninguna forma de arquitectura, pues entonces será bienvenida más allá de lo convencionalmente aceptado. Entonces ahí hay una discusión bien importante. Ahora bien, si yo tengo un edificio en un predio, digamos, el edificio en Pereira, y resulta que hay un contexto urbano, y resulta que yo introduzco dentro de mi sistema de relaciones unas variables de circulación, unas variables ambientales, unas variables poblacionales, unas variables normativas. Introduzco dentro de ese sistema, introduzco unas variables de relaciones de altura, por ejemplo,
unas variables de relaciones, ya lo mencioné, normativas. Si introduzco dentro de esas variables unos factores sociales, como por ejemplo no sé, unas necesidades programáticas, si hiciera, por ejemplo, un estudio utilizándome de herramientas computacionales o de datos de Big Data, por ejemplo, para identificar cuáles son las preferencias de la gente en términos, por ejemplo, no sé, de color, en términos de materiales, en términos de significado. Y resulta que yo solo incorporo a un sistema y eso me arroja como resultado un edificio con unas formas geométricas disímiles de su contexto inmediato. Entonces la pregunta es, ¿ese edificio pertenece a ese lugar o no pertenece a ese lugar? A mi criterio sí pertenece. Y a mi criterio pertenece y es un edificio hecho para ese sitio que no puede funcionar en ninguna otra parte del mundo. ¿Sí? Ese edificio es para ese lote, es para ese lugar y las relaciones que se incorporaron allí y el resultado es para ese lote. Independientemente de la forma que haya resultado, yo estoy incorporando todas las variables complejas de una sociedad compleja y el resultado es ese. Que ese edificio, digamos, sea disímil en términos de imagen, en términos de forma, bueno, eso ya nos lleva a otra discusión, pero la pregunta es, ¿ese edificio le pertenece a ese lugar? La otra pregunta habría que responderse es, ¿ese edificio responde a las demandas sociales? Entonces, hay una discusión bien grande. Entonces yo pienso que lo que uno de verdad debería preguntarse es si el proyecto está resolviendo las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Ahora sí, obviamente, pues el proyecto, si tú haces bien el ejercicio, el proyecto va a quedar enlazado y va a quedar conectado. Ese es uno de los objetivos, ese es el objetivo del diseño paramétrico. Por eso aquí, entre las premisas está, el objetivo es intensificar las relaciones internas, es decir, intensificar las relaciones entre los espacios interiores del proyecto. Y las afiliaciones y continuidades externas. La idea es esa, es precisamente si tú haces el ejercicio de diseño paramétrico bien hecho y el edificio lo haces bien, entonces el edificio pertenecerá a ese lugar, será de ese lugar e incorporará las relaciones con el contexto que tú hayas identificado como arquitecto. Ahí está la responsabilidad del arquitecto, porque ningún sistema te va a decir qué es lo que tienes que incorporar al sistema. Tú tienes que identificarlo y tienes que incorporarlo para el diseño. Entonces, te doy un ejemplo. Si tú tienes unos flujos peatonales, si tienes unas tensiones dentro del lugar, si tienes unas condiciones sociales, unas condiciones ambientales, es tu deber incorporarlas. El resultado, bueno, el resultado será el mejor resultado posible que surja de la interacción de esas variables. Entonces, pues te digo, a mi criterio, esa pregunta tiene muchísimas dimensiones y muchas posturas, todas valiosas y todas muy discutibles, ¿no? Eh, Otra pregunta, o bueno, sí, otra duda. ¿Cómo, como próximos o como próximos arquitectos, cómo podemos determinar o cómo podemos influir desde nuestros diseños a fomentar esa arquitectura paramétrica? Porque he tenido la posibilidad de analizar algunos diseños o algunos proyectos suyos, como las torres de la Casa Cabrera o las sedes para la Universidad de Nariño, y encuentro muchas similitudes en torno a un nuevo, en torno al sistema de diseño actual. O bueno, No, eso no es por ejemplo, arquitectura paramétrica, nada. por ejemplo, entonces mi pregunta es, ¿qué criterios de parametricismo involucra usted en sus diseños? Independientemente de la información, independientemente de la información que se deba de colocar o que se deba de sistematizar. Entendemos el diseño o partiendo el diseño desde una serie de relaciones eh, exógenas, endógenas y egógenas de informaciones. Y creo que toda esta información que se utiliza actualmente para diseñar información de un contexto social, información de un contexto ambiental, información de un contexto físico, que usted me menciona, que se involucran en una plataforma. Creo que es una metodología de diseño de proyección muy similar a la que actualmente se está manejando con esta información. ¿Me entiende? No sé si me hago entender, no sé si me hago entender. Ya, Que, entiendo. A entonces, ver,
la conclusión es cómo en realidad, cómo fomentar ese diseño paramétrico, cómo fomentar ese diseño paramétrico en nuevos diseños, en nuevos edificios, eh, que no sea como tan similar a la misma metodología de los mismos datos. Porque usted nos decía ahora, no, es que el diseño paramétrico que nos suelta una forma o nos suelta unas características estéticas dependiendo de un análisis del contexto, dependiendo de un análisis social, dependiendo de un análisis de factores climáticos, y claro, respectivamente pertenecen a ese lugar, pero esas nuevas estrategias o esas estrategias que usted está mencionando son las que se vienen utilizando siempre en el diseño para poder dar necesidades, para poder resolver esas necesidades que se presentan en ese lugar específico, en ese sitio específico. Cómo dar a conocer esas características del diseño paramétrico nuevo, de una nueva metodología de diseño, creería yo. A ver, primero a tu punto, o sea, si tú revisas proyectos arquitectónicos como los que hemos hecho con Andrés en la Universidad de Nariño, pues evidentemente ahí no hay aplicación de diseño paramétrico, ¿sí? Partamos de ese hecho. Como lo mencionaba anteriormente, el diseño paramétrico es relativamente nuevo. No tendrá más de 20 o 30 años de desarrollo. Apenas se está superando el peldaño, digamos, de la interacción representacional. Neri Oxman, aunque yo no sé si lo puse aquí en esta presentación, no lo tengo, pero Neri Oxman, que es una investigadora arquitecta del MIT, ella establece 3 niveles de interacción de la arquitectura digital. El primero es el nivel representacional, la interacción representacional, la segunda es la representación paramétrica y la tercera es la representación computacional, la interacción computacional, perdón. Resulta que en nuestro medio todavía no hemos superado la interacción representacional y estamos en pañales en lo que se refiere a la interacción paramétrica. Entonces, a diferencia de lo que sucede en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, donde ya, digamos que están hay mucha más fuerza de la interacción paramétrica y se empieza a trabajar interacción computacional, ¿ok? Pero en América Latina en general, a duras penas, hemos logrado superar la interacción representacional. Es decir, aquí todavía seguimos utilizando las herramientas CAD como herramientas de dibujo y lo máximo que se está haciendo es incorporar el BIM y todavía hay mucha resistencia en ese aspecto. Entonces partamos de un hecho y es que realmente las escuelas de arquitectura a nivel nacional están rezagadas décadas, muchas décadas. No ha habido una apropiación de estos avances, de estos conocimientos. Lo cual no es de sorprender. La academia y todas las universidades tienen la fatal virtud de quedarse rezagadas con respecto a los avances tecnológicos en todas las áreas del conocimiento, salvo aquellas que hacen investigación y generan la investigación y son las pioneras. Por eso la arquitectura de vanguardia o digamos que estos avances en términos de arquitectura se dan es donde están las escuelas de arquitectura de vanguardia. Y por eso encontramos grandes avances en diseño paramétrico en la Architectural Association en Londres y en el ITEC, por ejemplo, en Stuttgart, porque es ahí donde se está haciendo la investigación en estos campos. Entonces, esa es la primera aclaración. Entonces, desafortunadamente en América creo que no encontrarás grandes edificios o una gran incorporación del diseño paramétrico. Todavía estamos superando eso y como no ha permeado las universidades, tampoco ha permeado, digamos que otros escenarios que hacen posible estas edificaciones. Entonces, hay todo un tema de apropiación tecnológica y de conocimiento que se tiene que dar para que eso suceda, que tiene que surgir y tiene que empezar en las academias. En una investigación, precisamente en estos días terminamos un artículo con Andrés, en una investigación que se hizo sobre los avances del diseño computacional en América Latina por unos 2 autores brasileros. Ellos hicieron un estudio de los experimentos en diseño computacional paramétrico, digamos, en arquitectura digital en América Latina, y encontraron que realmente, por ejemplo, en Colombia habían solo 5 experimentos a nivel, 5 experimentos en 15 años. Perdón,
en 10 años. En Brasil hubo 58 experimentos, siendo el número más alto de experimentos. Y de ahí para abajo. Es decir, en América Latina, el tema del diseño paramétrico, el diseño computacional está en estado embrionario, ni siquiera en pañales, en estado embrionario. Entonces, ¿qué pasa? Y si nos vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel internacional, pues digamos que se encuentra en la infancia. Ahora, no todo el diseño paramétrico tiene el mismo nivel de desarrollo. O sea, como te digo, hay una interacción paramétrica y una interacción computacional. La interacción paramétrica está más fuerte, la interacción computacional está por desarrollarse. Entonces, digamos que el diseño paramétrico, la interacción paramétrica está en la infancia y el computacional está en estado embrionario o fetal, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón es que nosotros no encontramos ese tipo de proyectos todavía en América Latina. Hay algunos intentos en México y en diferentes... hay workshops por donde quieras. O sea, tú te puedes meter a páginas de internet y vas a encontrar workshops sobre diseño paramétrico en todas partes. En Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, digamos que, pero sobre todo en estos países, ¿no? En México, en Argentina, en fin, Colombia más bien poco. Pero es ahí donde se empiezan a dar esas primeras experimentaciones, donde se dan esas primeras aproximaciones. Es decir, la forma de llegar a construir esas edificaciones y que eso sea hegemónico, pues es básicamente haciendo las apuestas desde la academia. ¿Quién más puede hacer esas apuestas? Pues el sector privado. ¿Sí? El sector privado lo puede hacer en la medida en que los proyectos o existan, digamos, que unos ciertos intereses particulares que sean capaces de generar esos proyectos. Cuando hablamos del Guggenheim de Bilbao, pues no estamos hablando de arquitectura paramétrica, pero sí estamos hablando de una arquitectura que en su momento rompió muchos paradigmas. Y la decisión de generar un edificio como el Guggenheim de Bilbao fue una decisión de carácter administrativo que finalmente llevó a que Bilbao tuviera un despegue en términos de posicionamiento, de visualización a nivel mundial, que se tradujo en un despertar económico. Entonces, pienso que la aparición de esas edificaciones, así como ha sucedido en Europa y en otros países, en gran medida dependerá del esfuerzo y de la pertinencia que tengan estos intentos y sean, mejor, del esfuerzo que tenga el sector privado en estos intentos. Dudo mucho que el sector público permita hacer ese tipo de cosas. Los edificios que nosotros hemos hecho dentro de la Universidad de Nariño y con Andrés, por ejemplo, son edificios que están supeditados a unos excesivos límites presupuestales y uno tiene que trabajar dentro de unas capacidades y dentro de unos entornos bastante limitantes donde es muy difícil incorporar el diseño paramétrico. Sin embargo, hay áreas donde sí se puede incorporar el diseño paramétrico, incluso en la arquitectura convencional. El diseño paramétrico no solo tiene que ver con el tema de las formas, también tiene que ver con el tema de las optimizaciones. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces procesos de optimización climática, o procesos de optimización energética, incluso cuando estás incorporando sistemas BIM y esos sistemas BIM incorporas estas variables energéticas y bioclimáticas y tú resuelves unas fachadas utilizando unos principios paramétricos, pues estás haciendo diseño paramétrico, quizá no en la totalidad del edificio y quizá no sea un edificio del parametricismo, pero sí puede ser un edificio que incorpora el diseño paramétrico. Entonces, quizá no es un edificio de parametricismo, respondo, pero sí es un edificio que puede incorporar diseño paramétrico a diferente nivel. Ahora bien, ¿qué pasa? Las tecnologías tienen procesos de desarrollo y de apropiación. Y también tienen que darse escenarios de investigación que sean capaces de apropiarse de ese conocimiento y desarrollar aplicaciones locales. Por ejemplo, yo podría perfectamente y hay otra cosa, el diseño paramétrico y el parametricismo están íntimamente vinculados con el tema de la fabricación digital y la manufactura digital y robótica.
Es decir, pensar en diseño paramétrico y hacer edificios del parametricismo implica que tú tienes que pensar en nuevas formas de construir. No puedes construir de la misma manera, no puedes construir un edificio del parametricismo utilizando procesos artesanales, convencionales, por ejemplo, sí, porque simplemente en los principios de particularización, de personalización del edificio, la multiplicidad de las geometrías, las formas, pues hacen imposible que el trabajo sea desarrollado por humanos, o sea, enteramente o simplemente por personas, digamos que en nuestro caso, por ejemplo, por albañiles. ¿Por qué? Porque eso sería prácticamente lo que hizo Mies van der Rohe con el edificio Seagram. La verdad es que el edificio Seagram se suponía que iba a ser un edificio que iba a ser una muestra máxima de la producción en masa y de la estandarización. Y la verdad, y eso lo muestra en el documental, es que tuvieron que recurrir al trabajo artesanal para poder hacer el edificio. Entonces, si yo tengo que recurrir al trabajo artesanal para poder hacer un edificio de unas formas muy complejas, pues no estoy haciendo diseño paramétrico, no estoy haciendo parametricismo, no estoy cumpliendo con la tarea. Entonces, la forma de hacer esos edificios es cambiar los procesos de producción, los procesos de fabricación. Necesariamente, quienes deseen hacer diseño del parametricismo, pues tendrán que aprender las técnicas del parametricismo y tendrán que aprender fabricación digital, tendrán que aprender fabricación robótica. Si yo, por ejemplo, hago impresión 3D a gran formato con concreto, perfectamente podría generar mediante procesos de diseño paramétrico grandes agrupaciones de vivienda personalizadas y podría imprimirlas. Y podría generar procesos a bajo costo, que es el gran obstáculo en el momento actual, procesos a bajo costo, a alta velocidad y cumplir como con los objetivos del diseño. Eso no lo puedo hacer si yo utilizo los mismos procesos constructivos. Entonces, la apropiación y la aplicación y eventualmente, o mejor, el conocimiento, apropiación y aplicación pues, de este estilo de arquitectura va necesariamente amarrado a la innovación en procesos de producción y procesos de fabricación. Entonces, el trabajo está por hacerse, está en pañales, absolutamente todo, y sobre todo en América Latina en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, si uno dijera, no, es que quiero hacer un proyecto de grado, quiero hacer una investigación, por ejemplo, en el desarrollo de vivienda mediante diseño paramétrico, pues necesariamente tendrás que hacerlo también incorporando los métodos de fabricación, porque solo mediante fabricación digital, solo mediante fabricación robótica, tú puedes generar, por ejemplo, 1000, 2000 paneles totalmente diferenciados para ser encajados perfectamente y lograrlos en un tiempo eficiente y lograrlos a un bajo costo. No hay otra forma, ¿sí? Eso no se lo puedes encargar a un mampostero o un carpintero. No te lo va a acabar en su periodo de vida. Es lo que sucede con la Sagrada Familia de Gaudí, por ejemplo. ¿Listo? Donde muchas de las piezas se están haciendo en 3D o se hacen mediante robots. ¿Sí? Porque si no, pues imagínate si estuvieran construyendo la Sagrada Familia a punta de picapedreros exclusivamente. Seguramente no la acaban en otros 200 años. Entonces, el tema de incorporación de estos diseños va de la mano con la innovación en procesos de fabricación necesariamente y tiene que haber un cambio en los paradigmas y tiene que haber un cambio y sí, sobre todo en los paradigmas al interior de las academias de arquitectura. ¿Qué es lo que pasa? Dudo mucho, o bueno, puede ser que el parametricismo en algunas décadas sea el estilo dominante, pero por mucho tiempo vamos a seguir con lo mismo que tenemos. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un panorama donde tenemos que ser supremamente responsables en términos de optimización y de manejo de recursos naturales, creo que necesariamente tenemos que desplazarnos hacia otras alternativas diferentes a las convencionales, a otro tipo de formas de construcción, a otro tipo de materialidad que quizá y mucho más efectiva y mucho más eficiente y esos digamos que son los principios dentro de los cuales pues se
se enmarca esta propuesta, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, son las 4. Queda pendiente el resto. Tengo una clase ahorita enseguida. Pues nada, ahí quedan para ustedes los documentales. Si quieren les puedo compartir más información. Les puedo hacer llegar con Andrés más información. Y podríamos entonces continuar, si les parece, la próxima semana y seguimos charlando. Sí, Jairo. Muchas gracias por la charla. Parece que es muy pertinente justamente en el momento en el cual pues, llevamos el semestre. Estamos a punto ya de empezar la fase proyectual. Y la idea es justamente introducir a los chicos en muchos de los temas que pues, se han mencionado el día de hoy. Me parece también muy pertinente darle finalización a este tema. Yo pienso que podríamos dejar también el espacio para el próximo martes a las 2 de la tarde. Teniendo en cuenta obviamente la dinámica que habías planteado en relación de hacer este conversatorio con los chicos. Sí, listo. Cuenten conmigo para el martes. ¿Me confirmas, por favor? Listo, Jairo. Nuevamente, Vale, muchas gracias. Estén todos muy bien. Chao, Andrés. Chao, Jairo. Estés muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.